Bueno, buenas tardes a todos. Tal como lo decía Valeria en la apertura, tuvimos la enorme dicha, la enorme satisfacción de que este abecedario circulara por muchas escuelas de la provincia de Santa Fe, de Venado Tuerto también, obviamente. En pandemia fue un recurso que se viralizó muchísimo. Cada vez que entramos al canal de YouTube, pueden volver a verlo ustedes, figura como abecedario de la fauna de Santa Fe. Yo me pellizco para ver si es cierto, porque ya debe andar cerca de las 14.000 visitas y comentarios que nos llegan de profes de toda la provincia. Pero a pesar de esa viralización, hacía mucho que no lo veíamos nosotros en pantalla grande, así que es una emoción enorme. Hasta aquí el recurso. Lo que nosotros queríamos charlar con ustedes es, bueno, la experiencia nuestra respecto de cómo estamos en un congreso para docentes, así que comentar cómo nosotros sugerimos que esto puede ser de utilidad en el trabajo en las clases, preferentemente en segundo ciclo, así que les dejo la palabra a la especialista en didáctica de todo este equipo, que es Flavia. Hola, buenas tardes. Como bien decía Gabriel, como recurso pedagógico, ¿no es cierto?, fue concebido directamente. Nosotros estábamos en un curso de ambiente cuando decíamos, alguien se podía preguntar ¿por qué un profesor de música en un curso de ambiente?, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar que hay contenidos. Cuando pensamos en un recurso, pensamos mucho no solo en la estrategia y pensar el arte como, ¿no es cierto?, como un medio para sensibilizar y demás, sino pensar en el contenido. Nosotros trabajamos mucho juntos y la verdad que tiene una mirada que tiene que ver con cuestiones del ambiente, que hoy por hoy, por ejemplo, nos encontramos ante la sanción de la Ley de Educación Ambiental Integral, que se sancionó el año pasado, y la cual establece a los contenidos que tienen que ver con ambiente como contenidos transversales que apuntan a no solo considerar la naturaleza, sino también considerar otras dimensiones, como son la dimensión social, la diversidad cultural, ¿no? Y uno piensa en un abecedario de fauna y lo relaciona directamente con un contenido que tiene que ver con la diversidad de seres vivos, que es un contenido de ciencias naturales, un contenido que nos permite trabajar en este caso con interdisciplina, bueno, no solo con las ciencias sociales y las naturales, ¿no?, sino a través de otras ciencias que se pueden sumar, ¿no? Y el hecho de abordar el contexto de la provincia de Santa Fe lo vincula directamente con un app, con un núcleo de aprendizaje prioritario que es específicamente de 4º grado, ¿no es cierto? Y es un contenido que se puede desarrollar en ciencias naturales. O sea, pensar un recurso que podemos pensar en cantar el abecedario con el profe de música, pero estar trabajando la diversidad de seres vivos, recurrir al recurso desde otra mirada y poder analizar, por ejemplo, las características de los animales, características del ambiente que habitan esos animales. Si bien algunas características son mínimas que presentamos en el abecedario, se pueden utilizar como disparador y poder ampliar el contenido, ¿no? Y nosotros aprendimos mucho cuando estuvimos documentando toda la información, los videos y ver en dónde poníamos el peso. Hay una mirada muy importante que es que también tiene que ver con las políticas de educación que se vienen implementando en la provincia, y es ir al rescate también de las miradas y la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, ahí vos, Gabriel, tenés un poco más para aportar. Sí, bueno, en esto recién Flavia hablaba de la Ley de Educación Ambiental que plantea, como ella bien decía, la interdisciplina con todas las materias.
Y había un autor, que ahora no recuerdo el nombre, pero que nos impactó mucho lo que decía. No se trata de meter a la fuerza, porque apareció la ley, los contenidos ambientales a como dé lugar, sino que se trata de ambientalizar el currículum. O sea, cambiar la lente, cambiar el enfoque. Así como la Ley de Educación Sexual Integral nos invita a mirar con perspectiva de género todo, cambiar la lente de nuestras miradas, no importa si estamos dando música, ciencias naturales, sociales, hablando específicamente de la escuela primaria. Y acá creo que también pasa por ese lugar, ambientalizar el currículum. Una interrelación muy fuerte es con ciencias sociales. Cuando el equipo que originalmente estableció este trabajo de selección de las especies, que yo después le puse música y letra, llegaron a la I, ahí aparece una cosa muy fuerte, que es el tema de la cosmovisión mocoví. Que de hecho en estos días hace muy poquito, los pueblos mocovíes de la provincia de Santa Fe celebraron el Dalai Ñaga Mocoit, el Año Nuevo Mocoví. ¿Quién no escuchó alguna vez, cualquier papá de los niños a los que le damos clase, quién no escuchó alguna vez hablar de la caña con ruda, de la Pachamama, que es este festejo del noroeste argentino que hemos conmemorado el pasado 1 de agosto? Ahora, si decimos Dalai Ñaga Mocoit, no nos suena tan cercano como la fiesta de la Pachamama, por ejemplo. Entonces, salir al rescate de una fiesta, de una tradición popular, inclusive más cercana a nosotros, porque es una tradición de los mocovíes santafesinos, que con el final de la hibernación de la iguana hacen unas fiestas increíbles, que dicho sea de paso, el fin de semana pasado estuvimos charlando con nuestra querida amiga mocoví Dora Salteño, y como las tormentas se adelantaron, por lo general el Año Nuevo Mocoví arranca más o menos a fines de agosto, principio de septiembre, pero este año Santa Fe celebró el Año Nuevo Mocoví los primeros días de agosto, porque hubo unas tormentas que le dieron en cimbronazo final y la iguanita despertó. Charlar de esto con nuestros chicos, de nuestras comunidades originarias más cercanas, saber que los guaraníes al pecarí de collar le decían cureí, la incorporación de terminología específica de nuestras comunidades es una manera de interrelacionar este contenido que lo va a dar el profe de música, por ejemplo, con sociales. Y la otra interrelación con sociales, obviamente, con la polka, que es el último ritmo que elegimos, donde también hicimos un homenaje a todas las corrientes inmigratorias. Siempre se explica, cuando hablamos de corrientes inmigratorias, lo que esto significa en lo económico, en los espacios laborales que los inmigrantes ocuparon, pero muy pocas veces se habla de la cultura. O sea, los inmigrantes trajeron una cultura del trabajo, trajeron un montón de cuestiones, comidas típicas, pero también nos trajeron su música. Y es un lugar también desde el cual podemos abordar las ciencias sociales con este abecedario. Y ahí me das pie para poder hablar de la diferenciación entre lo nativo y lo exótico, que es algo que a los chicos les llama mucho la atención y preguntan por qué en un abecedario de fauna no está el gatito y el perrito, ¿no? Entonces ahí nos da la oportunidad de poder trabajar el valor que tienen las especies nativas para los ambientes naturales, que queda muy poco, ¿no es cierto?, ambiente natural sin intervención humana, ¿no? Y pensar que lo exótico también refiere a esa música que venía de afuera y bueno, vinieron también animales que no eran de aquí, ¿no? Sí, esa metáfora de la música con las especies animales, inclusive yo en un momento del video hablo de las especies en peligro de extinción e inclusive las relaciono con los ritmos musicales en peligro de extinción. Este concepto de lo exótico y lo nativo aplica a especies de fauna, de flora, aplica a instrumentos musicales, aplica a formas musicales, así que se puede como interrelacionar todo. ¿Contás vos lo de Sobel? Que eso a mí me parece como medular. Sí, una de las miradas que nos inspiró a pensar este abecedario como un recurso potente para trabajar con los niños más pequeños y con las niñas es que estamos todo el tiempo mostrando la belleza de la naturaleza y nos encontramos con un autor que se llama David Sobel, que se puso a investigar
qué pasaba cuando los niños y las niñas tenían, digamos, un contacto con una educación ambiental en la escuela. Y se encontró con que cuando los contenidos tenían que ver con los problemas ambientales, haciendo un seguimiento de esta trayectoria, se encontraban que esos niños que habían estudiado los problemas ambientales desde muy pequeños quedaban desencantados con el ambiente. Contaminación, cambio climático. Cuando se trabajaban los problemas, ¿no? Y es una mirada donde los chicos percibían que, bueno, si ya está roto, no tengo más nada que aportar, no los entusiasma. Y por contrapartida, también se pusieron a investigar, Sobel con su equipo, qué pasaba con gente que sí tenía compromiso, ¿no es cierto?, con la cuestión ambiental. Y se encontraron con que en su niñez y en su infancia habían tenido mucho contacto con la naturaleza y se habían dedicado mucho tiempo justamente a conocerla, a conocer la belleza, ¿no es cierto? Y no de tan pequeño, entonces estar en contacto con, ¿no es cierto?, estos contenidos que por ahí desencantaban. Es esto que él le llama que en la adultez, si trabajamos mucho con niños pequeños la cuestión a través de los problemas, se puede generar a largo, ¿no es cierto?, a largo plazo una ecofobia, que es lo que él le llama, ¿no? Entonces, para evitar esto, es preferible o aconsejable trabajar en edades más tempranas con contenidos, ¿no es cierto?, como los que acabamos de ver, que tratan de rescatar la belleza y la diversidad del ambiente, ¿no? Se los recomendamos, búsquenlo, si lo googlean, el texto se llama Más allá de la ecofobia. Sí, poniendo el corazón en la educación ambiental. Sí, yo por ahí el nombre lo pronuncio como se escribe, David Sobel, pero no es la pronunciación correcta, pero es un texto que para nosotros fue muy revelador. Yo no sé por ahí si me equivoco, si falto a la verdad, pero la sensación que tengo es que cuando hablamos de medio ambiente, la primera imagen que se nos viene a todos es justamente pensar en lo trágico, pensar en la intervención humana excesiva, en el daño que le hemos hecho al medio ambiente, y este revelador informe basado en trabajo de campo del autor de este marco teórico vinculado a la ecofobia, plantea lo que bien decía Flavia recién. En el niño genera la sensación de que qué lindo todo, pero ya está todo roto, yo no puedo solucionar nada. Si logramos que en esa primera infancia el chico se lleve la parte más bella de la naturaleza, que es esta en su estado más natural, más puro, ya habrá tiempo para hablar de lo otro, de las contaminaciones, de los desastres, y cuando hablemos de lo otro, lo vamos a hacer con un chico que ya está enamorado del ambiente y va a tener ganas de cuidarlo. Así que si arrancamos en primer ciclo o en segundo ciclo ya con todo lo desastroso, y lo que vamos a generar más que un compromiso es directamente un rechazo. Ya está todo roto y yo no puedo hacer nada, es lo que el chico va a decir. Sí, y otro de los aspectos, aparte de tener esta mirada que tuvimos en cuenta, es aportar imágenes reales, ¿no? Videos, que es una mirada muy propia de las ciencias naturales. Nosotros pensamos que los dibujitos y los íconos, lo iconográfico, puede ser muy vistoso, pero nos puede llevar ¿no es cierto?, a errores conceptuales, ¿sí? Nosotros necesitamos que las niñas y los niños puedan disfrutar de esas imágenes reales. Hay una anécdota muy, muy graciosa, que es que los chicos, cuando ven el caracol dibujado, esto era muy común, más cuando nosotros éramos chicos, ¿no?, de ver el caracol dibujado con la casita. Y hay experiencias que cuentan que cuando a veces se propone una salida en el patio y buscar cuáles seres vivos encontramos, los chicos le dicen, señor, no encontré el animalito con la casita encima, ¿no? Como a veces esas imágenes a veces no nos ayudan a tener un conocimiento real,
y a veces hasta son más llamativas, ¿no? Las imágenes reales nos despierta curiosidad sobre el detalle del animal, cuestión que las animaciones pueden ser muy atractivas, pero tienen menos información y nos pueden llevar a ciertas confusiones. Yo podría hablar 3 horas seguidas, cosa que no lo voy a hacer, no se asusten. Porque este recurso, a diferencia de No nos callamos más, que dimos el año pasado, que es una cosa más reciente y que estamos empezando a transitar un camino, esto yo lo vengo trabajando en el aula hace un montón de tiempo. Y hay cosas súper divertidas en imágenes de video reales. Los chicos se matan de la risa cuando ven el quirquincho bola que se cierra sobre sí mismo. Y otro de los momentos que sorprende enormemente, que yo fui el primer sorprendido, es las imágenes del puma. Hay una imagen de un puma que me la pasó un guardaparque con lo que se llaman, en los parques nacionales se llaman cámaras de captura para ir, no se llama así exactamente, pero son Sí. cámaras que están en lugares fijos. Por eso se lo ve al puma en primer plano. Y esa cámara tenía un micrófono. Y lo escuchamos, el sonido, claro, los chicos se imaginaban que el puma tenía una cosa Un así, rugido. un rugido parecido al de un león, y claro, es un felino muy similar al gato, bastante más grande, y tiene un sonido, ese sonido agudito, que los chicos me decían, profe, pero no puede ser, eso no es un puma. Ese sonido súper agudito no iba en consonancia con la inmensidad del animal. Hay otro aspecto, hemos leído mucho sobre neurociencias y en las neurociencias se habla de toda esta cuestión que la música tiene en función a la memoria. La música muchas veces funciona, si hay músicos presentes lo podrán corroborar, funciona casi como juego mnemotécnico por el tema de las rimas, de lo atractivo de la melodía, más si la melodía es muy contagiosa. Que una canción te gusta, te pega, a los 2 días te sabes la letra. A la segunda clase de música te sabes la letra completa, cosa que no sé si sería tan eficaz con una página completa de un manual escrito de manera más informativa. Y lo que me pasa en la escuela es eso, y otros profes me han comentado también lo mismo. Los chicos la cantan en el recreo. A la segunda o tercera clase que yo presento el video y después lo empiezo a trabajar en las clases cantándolo con los chicos. La aprenden rápidamente. Sí, no estoy, digamos, haciendo un hincapié en la cuestión memorística. Estoy diciendo simplemente que el memorizar 27 especies animales con una pequeña información es un primer puntapié para que la profe de naturales después pueda continuar con un trabajo más profundo. Y a mí se me viene a la memoria el estreno que fue aquí mismo en el Teatro Ideal y fue con niños de varias escuelas primarias de Venado. Y bueno, tener el grato recuerdo de que los chicos se fueron cantando el abecedario de la fauna. Lo pensé así y funcionó. Yo pensé en una música sencillísima y atravesar esa música por la mayor cantidad de ritmos posibles. Y después, bueno, y ya con esto, por lo menos de mi parte cierro, me gustaría que cierres con algo vos de la cuestión de las naturales. En cuanto al trabajo en la música, se pueden desarrollar algunos contenidos interesantes, como por ejemplo las cuestiones tímbricas. Esto también lo tuve en cuenta en No nos callamos más, por si alguien la vio ayer. A mí me gusta mucho que cuando suena un instrumento en pantalla se lo vea, para que el chico pueda relacionar que ese sonido que tiene esa tímbrica particular proviene de ese instrumento. Mucho más me interesa cuando el instrumento que se incorpora es un instrumento de los que no están en las 40 del mazo. Hay instrumentos, ¿quién no vio una guitarra alguna vez? Pero cuando aparecen instrumentos más raros, eso se vuelve mucho más interesante. Y en cuanto a las tímbricas, pero más que nada apuntando a las alturas, el tema de la clasificación de las voces humanas. También tuve en cuenta eso de si había varios solistas interviniendo, que en esa cantidad de solistas hubiera sopranos, hubiera mezzos, hubiera contraltos, hubiera bajos, tenores, barítonos, para que se pudieran escuchar distintos timbres y el día que en la clase tenemos que trabajar clasificación de las voces humanas, podamos hacerlo habiendo escuchado previamente
tenores que escuchamos todo el tiempo, porque la mayoría de los cantantes populares que consumimos son tenores y si son mujeres son contraltos, pero bajos, sopranos muy agudas, no es lo que escuchamos habitualmente, entonces es una información que aparece y que suma bastante. Bien, ya no mucho más para agregar. Sí que por ahí en síntesis creemos que el principal eje vertebrador del recurso es el eje estructurante que es la diversidad, ¿no? Diversidad de naturaleza, de seres vivos, de cultura, de instrumentos, de voces, ¿no? Incluso desde el punto de vista de las ciencias naturales, si quisiéramos trabajar los materiales con los que están elaborados esos instrumentos, el sonido como un fenómeno de la naturaleza, distintos tipos de sonido, cómo los podemos lograr. Así que bueno, me parece que la potencia está en que ese es el eje vertebrador, el eje estructurante es pensar en la diversidad, ¿no? Que es justamente donde apunta esta ley de educación ambiental integral que se piensa, ¿no es cierto?, como pensar al ambiente incluyendo todas estas dimensiones. Así que bueno. Digo una última cosita, medio a título de chivo, si se me permite. Una de las primeras veces que tuvimos la suerte de presentar este trabajo en un congreso de educación ambiental, era específicamente, nos encontramos gratamente con alguien de quien después nos hicimos amigos, Alejandro Lanche, un hermano de la comunidad Mocoví, de San Javier, que estaba súper emocionado porque que hayamos incluido el ritual del despertar de la iguana en la mención de la I. Y automáticamente Alejandro me dice, mira, yo escribí una poesía que describe todo el ritual. Me encantó y a los pocos meses esa poesía ya tenía su música y tenía su puesta en escena, así que si quieren mírenla, se llama El despertar de la iguana. Tienen que poner mi nombre al lado porque sobre el despertar de la iguana hay bastante material en YouTube para indagar un poquito más en esto de las costumbres. Otro recurso que estaría concatenado con el abecedario de la fauna es El despertar de la iguana, que es una canción que se convirtió en canción. Así que bueno, para salir al rescate, yo celebré como todo el mundo el Día de la Pachamama y tomamos caña con rude y demás, pero también empezar a salir al rescate de las costumbres de las comunidades originarias de nuestra provincia, salir al rescate sin olvidar lo otro, rescatar también un poquito más lo nuestro. Y lo que decía Flavia, bueno, creo que el recurso, la palabra que resume todo es diversidad. Diversidad étnica, diversidad musical, diversidad ambiental. Así que bueno, lo decimos sin vanidad alguna, lo decimos en función de haberlo probado. Este recurso está recontra súper probado en el aula y funciona. Así que lo ofrecemos para que se pueda trabajar todas estas cuestiones, básicamente en el segundo ciclo de la escuela primaria. Bueno, gracias por escucharnos. No sé si nos quieren hacer alguna pregunta. Gracias.